Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual. Agradecemos a Dios la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares y de sus corazones a través de este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy también agradecemos a Luis Arnedo por todo el apoyo técnico durante la realización de este programa. Muy buenas tardes también le damos a Alexander, quien hoy nos va a acompañar en todo este diálogo alrededor de este tema central que tenemos para desarrollar, como es el tema de la venganza y el perdón. Este es un tema de mucha actualidad porque en días anteriores el mundo ha sido golpeado por el terrorismo, ha sido golpeado por tantas guerras, tantas batallas que se libran a nivel internacional, a nivel local, pero también a nivel del hogar. Por eso este tema es muy importante, antecediendo a toda la etapa de la Navidad, donde recordamos la llegada del Maestro Jesús. Hoy este programa tiene una importancia muy grande porque Jesús nos enseñó el perdón, nos enseñó a no vengarnos, pero eso requiere toda una explicación a nivel que llegue a nuestra razón, pero que también llegue a nuestro corazón. Por eso hoy la doctrina espírita trae las luces necesarias para nosotros poder comprender este tema. Muy buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen todos los sábados a esta hora a escuchar este programa. Y el tema es bien interesante de tratar en estos días. Como bien lo decía Víctor, estamos viviendo momentos coyunturales en el mundo, donde hay situaciones de mucho dolor y que muy posiblemente pudieron sanarse en el hogar, pero no se sanaron, no pudieron corregirse, y hoy vemos los efectos de esas pequeñas guerras que se viven al interior de los hogares y que va marcando el curso de la sociedad misma, del mundo actual, que vive situaciones obscuras, difíciles de enfrentar. Y los gobiernos se han empeñado en hacer todo lo posible por construir sociedades, sobre todo en estos momentos en que estamos hablando de un tratado de paz que también se quiere tratar aquí en Colombia, después de más de medio siglo de luchas internas con todos estos actores armados que han permeado a la sociedad colombiana. Sí, el tema de la venganza y el perdón vamos hoy a tratarlo con base a la luz del Evangelio según el Espiritismo. Este tema en el Evangelio es tocado en el capítulo de Bienaventurados los Misericordiosos como el tema de la venganza. Y allí los espíritus nos plantean que la venganza es un estado todavía de la barbarie, de las costumbres bárbaras que traemos de etapas primarias de la evolución y que hoy todavía estamos viviendo. Hoy estamos todavía recreando esas situaciones del desquite. El hecho de que me hacen algo, yo reacciono inmediatamente. Al principio de la humanidad nosotros reaccionábamos, era más a través de los instintos. El instinto de conservación nos gobernaba mucho más. Teníamos que defender la comida, teníamos que defendernos de las fieras, teníamos que defendernos del medio agreste que nos rodeaba.
pero a través de la evolución de nuestro psiquismo, de nuestra emoción, ya ese animal feroz que nos atacaba ya no existe, pero ahora existe el otro ser humano, que se ha identificado también con sus miedos, con sus dificultades, con su afán de poder, y ante eso algo nos ha quedado de esa naturaleza animal, que es el hecho de defendernos. Antes defendíamos lo material, hoy venimos a defender nuestro honor, venimos a defender nuestro nombre, nuestro apellido, y entonces cualquier falta la pagamos con el desquite, con la venganza. Y eso es una situación que estamos viviendo en todos los niveles culturales. Por la venganza, la mayoría de muertos en Colombia se dan es por eso, por la intolerancia, el hecho de no podernos sobrellevar los unos a los otros. ¿Y en qué radica todo esto? En el orgullo y en el egoísmo. ¿Orgullo por qué? Porque queremos defender a nuestra persona, a lo que parecemos, a lo que creemos que somos. Y entonces, allí viene la reacción. No actuamos, reaccionamos de una u otra manera ante los diferentes fenómenos de la vida. Es así, Víctor, que como explicabas, en un principio eso fue incluso necesario para nuestro proceso evolutivo, el defendernos. Lo usamos en algún momento. Tanto así que la rabia es una de esas emociones básicas en el ser humano y que en un principio de la humanidad fue necesario el defenderse. Fue necesario el uso de elementos bélicos, incluso para defender la comida, la tierra, mientras el ser humano iba comprendiendo y ganando experiencias. Pero a medida de que todo este proceso fue transcurriendo, ya hoy nosotros, más racionales, más comprensivos de la vida, ya no necesitamos de estos elementos para poder disuadir, para poder lograr la plenitud. Plenitud a la que todos los seres humanos estamos abocados, a la que todos los seres humanos estamos destinados a encontrar. Solo que mientras permanecemos en la oscuridad de nuestros sentidos, apasionados por ciertas cosas, desvirtuamos el camino, desvirtuamos lo que debemos hacer, nos dejamos conducir más por los sentidos, por las sensaciones, por el placer, que más hacia lo psicológico, que más hacia lo emocional, y es ahí donde caemos en disputas, en luchas que nos van tornando y envilecen al ser, llevándolo a situaciones desagradables y conflictivas. Sí, está las mismas instrucciones de los espíritus nos dicen que hace parte de unas costumbres bárbaras, así mismo como el duelo existía en los comienzos de la humanidad, y eso se debe prácticamente al estado atrasado que a nivel espiritual tenemos, y que también tiene que ver con los espíritus, sean encarnados o desencarnados, que la inspiran. ¿Por qué? ¿Quiénes la inspiran? Los medios de comunicación, la misma sociedad que sigue enferma, la misma familia, el mismo padre, la misma madre, nos van enseñando que si te hacen algo en el colegio, tú también tienes que devolver lo mismo o tienes que devolver algo peor. ¿Y Jesús? ¿Dónde dejamos a Jesús en todo esto? Él que nos invitó al perdón, cuando Él dice, perdona a vuestros enemigos. Y cuando rehusamos perdonar, no podemos decir que somos cristianos, porque el perdón hace parte de la tarjeta de identidad que tenemos cada uno como cristianos, como aprendices de Jesús. Y Jesús trabajó tanto este tema de la venganza, y más en esa época que había guerras entre las diferentes clanes, entre las diferentes sectas que se daban, y que esta venganza no solamente partía de los hechos físicos, del golpe, del grito, sino que también esta venganza se alimentaba de una manera funesta
a través de la falsedad y la bajeza, La ¿sí? intriga. Que son una de las grandes compañeras de la venganza. ¿Por qué? La falsedad y la bajeza hacen daño. Hacen daño, Víctor, porque no es lo mismo cuando antes llegábamos a un círculo social y donde encontrábamos amigos, donde encontrábamos lazos fraternos, y resulta que cuando pasó la bajeza, cuando pasó la hipocresía, cuando pasó la falsedad, nos encontramos corazones que ya no responden de la misma manera. Entonces por ahí pasó la venganza, cuando a través de la calumnia, cuando a través de la intriga, cuando a través de la hipocresía tejemos circunstancias hacia otro, es decir, no nos vamos directamente hacia la persona, sino que usamos la artimaña de ir causando, dejando rastros venenosos, donde antes él podía encontrar un círculo de amigos, hoy se encuentra un círculo de personas que tienen adversión o que tienen algún tipo de intriga sobre el otro. Ya no hay la confianza, no hay una retribución de confianza. Entonces es también una forma de vengarnos. Sí, es una de las técnicas más utilizadas actualmente y que lo vemos en los mismos medios de comunicación escritos o hablados, porque hace parte de las campañas. Hace parte de campañas, y lo más delicado de esto es que parte de una razón, de una metodología, de algo pensado, no es algo fortuito, no es algo espontáneo, sino que se estudia todo un libreto, se organiza todo un libreto para difamar en su honor y en sus afectos a un personaje, a una persona, ¿sí? Y lo hemos visto cuando, después de todas estas campañas a nivel político, a nivel electoral, vimos toda esa guerra psicológica que se da alrededor del manejo de la verdad. Y la verdad también con el fin de hacer daño a los demás, inmiscuida también la mentira, la falsedad, a nivel de la parte hablada, pero también a nivel de documentos que se falsifican para hacerle daño a una persona. Se investiga la intimidad de una persona con el fin de utilizarlo como un mecanismo de venganza, para dejar ese mal aliento donde había un ambiente de respeto y cariño por una persona, se deja una sensación de vacío y de dolor. Entonces, el mismo Evangelio nos habla que el cobarde que se venga de esa manera es 100 veces más culpable que aquel que se enfrenta a su enemigo y lo insulta cara a cara. 100 veces más culpable, Alexander. Terrible. Es porque es una cuestión de dignidad. El hombre tergiversa las emociones y se lanza hacia otro, porque es el orgullo quien está comandando, es el amor propio que no deja al hombre ver la realidad de forma coherente. Y hoy a través de las redes sociales, vemos cómo se usa hoy las redes sociales, cómo si se quiere realzar a alguien, se realza, y si se quiere humillar a alguien, se humilla a través de las redes sociales. Entonces es una bonita oportunidad que nos da el mundo espiritual hoy de hablar de este tema, porque es esclarecer acerca de cuál debe ser el comportamiento nuestro de perdón, de las ofensas, del entendimiento de las falencias ajenas, del compromiso que debemos tener por disculpar los errores, así como desearíamos que nuestros errores fuesen disculpados. Sí, eso tiene tenemos muchas muestras actualmente en la sociedad. Comenzamos hablando de las guerras, que por más que se quiera no hay ninguna justificación para la venganza, para destruir físicamente y moralmente a otra persona. Pero también estamos hablando de la manera más sutil, porque todo aquel que planea un atentado, un acto terrorista, o que también hace terror en su hogar, en su medio social, a través de desinformaciones, está fallando y está faltando la ley de amor enseñada por Jesús.
Por eso debemos ver que nos convertimos en criminales. Y suena la palabra muy, muy grande, pero sí, somos criminales de la palabra, criminales a través de los hechos, porque estamos fallando ante los deberes que tenemos para con el prójimo, para con Dios y para con nosotros mismos. Vamos entonces a un pequeño espacio comercial y seguimos en nuestro programa Luces para el Alma. Nos puede llamar a partir del tercer segmento al 692-7171, Radio Vigía de Todelar. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuando con este tema, Víctor, recordábamos un pasaje del Maestro Jesús de la mujer que iba a ser apedreada por haber sido encontrada en adulterio. Recordemos que en la época era normal que alguien que fuera descubierto en adulterio debía ser lapidado por las costumbres de aquel entonces. Sin embargo, el Maestro Jesús detuvo a la turba, preguntándole a todos ellos que quien estuviera libre de pecado, que lanzara la primera piedra hacia esta mujer. Ninguno de los que la perseguían quedó en aquella convocatoria del Maestro Jesús, porque cada quien fue descubriendo que tenía falencias íntimas. Sin decirlo, se fue apartando de aquel momento. Y es como nosotros hoy todavía vemos esas circunstancias reflejadas cuando, sobre todo en ciudades como Cartagena, donde si aprenden a un ladrón, se abalanza inmediatamente la turba a decir que lo apedreen, que lo golpeen, porque de esa manera a este hombre sería más, decir, no volvería a hacerlo. Sin embargo, después que se le pasan los golpes, nuevamente reincide en su situación, porque comprendemos que la violencia no puede acabar la violencia, ¿sí? Entonces, es una invitación también a que nosotros debemos recuperar la confianza a través de la educación, a través del entendimiento hacia las personas. Sí, aquí nos está llegando de uno de los oyentes un mensaje del libro Vida Feliz que nos dice que confiemos en la fuerza de la no violencia y la paz florecerá en tu corazón y de cuantos se acerquen a ti. Cada vez que cometemos estos duelos nos desquitamos, porque hay una serie de problemas familiares cuando atacamos a otra persona o nos aprovechamos de su indefensión para hacerle daño, nos estamos vengando. Tenemos unos conflictos, unas dificultades y vamos a volcarlas al otro. Y es producto de nuestro orgullo, porque queremos tapar nuestras fallas haciéndole daño a otro y nos justificamos internamente, porque ya acallamos nuestra conciencia en ese momento, como si bajásemos un interruptor en nuestra conciencia y podemos justificarnos ante el otro que cometió un error haciéndole daño. Y todas estas cosas vienen desde la infancia, conflictos mal resueltos y que nos hacen comenzar a odiar a nuestro prójimo,
a los demás, vivimos completamente en un clima de resentimiento por las cosas que no pudimos lograr, y cuando tenemos oportunidad del desquite ante una injusticia social, colocamos la razón, una razón acomodada por delante para hacerle daño a los demás. Y eso nuestra sociedad colombiana lo vive. Venimos de todo un proceso de violencia. Se está en una etapa de negociaciones, pero que esto requiere todo un compromiso a nivel espiritual de cada hogar colombiano. ¿Por qué? Porque en el hogar es que se crean las bases de la seguridad, se crea la estabilidad emocional. Cuando estamos emocionalmente estables, podemos brindar amor, podemos brindar cariño. Cuando nos sentimos inseguros, sentimos miedo. Entonces el otro, la persona que tenemos a nuestro lado, nuestro prójimo, nuestro vecino, es un potencial agresor. Cuando vivimos así, generamos la creencia en la violencia. Es nuestra manera de autoafirmarnos en la vida. Por lo tanto, cualquier acción de otra persona alrededor de nuestra personalidad es una muestra, es una presunción de violencia o agresión contra nosotros. Y allí se despierta el tema entonces de la venganza. Allí se despierta el tema del duelo, que también lo trata el Evangelio según el Espiritismo. Y con esa situación de duelo queremos vivir en toda la sociedad. Entonces, no nos estamos dando oportunidad a creer en la fuerza de la no violencia, enseñada también en su momento por el Mahatma Gandhi, gran misionero de Jesús aquí en la tierra, y de muchos otros grandes trabajadores de la siembra del bien en la humanidad, que dejaron a un lado todos sus prejuicios, dejaron a un lado todos sus temores para aprender a perdonar. Esta es la gran enseñanza de Gandhi, que le dejó al liberar a 500 millones de hindúes del dominio británico, no derramando una gota de sangre, a través del perdón, de la no violencia, lo que él llamó en su momento una gran movilización para enseñar que debemos devolver bien por el mal que nos hacen. Ellos, sin ser cristianos, entendieron al maestro, entendieron la necesidad del amados los unos a los otros y no la expresión armados los unos contra los otros, que aún tenemos que sanar en ese tema. Y son muchos los ejemplos, son muchas las señales que la misma vida nos ha puesto para responder de una manera distinta al uso de mecanismos violentos. Son muchos los ejemplos que la humanidad nos ha brindado, Víctor, así como tú lo mencionabas hace un momento. Pero es la irrisión y ceguera, como dicen los mismos espíritus, del orgullo, de la vanidad, del amor propio dolido, que no deja ver al otro como un hermano, porque nuestros miedos son proyectados, como bien lo explicabas, hacia la defensa de ese territorio, porque aún todavía priman más en nosotros los instintos que las emociones, que la sublimación de las emociones a través de la conquista de la fe. Y por eso la doctrina espírita se vuelve una opción importante a traer luces sobre estos temas tan candentes, tan difíciles de tratar, porque el ser humano, para él es más fácil lanzarse hacia el otro como una bestia que está defendiendo su territorio, está defendiendo su espacio que siente invadido. Y la doctrina espírita nos viene a traer luces a través de la reencarnación, a través de esta bendita ventana que se abre para el ser humano, de encontrar de que la vida continúa, de que nosotros seguimos, de que somos seres inmortales, rumbo hacia la felicidad, y que no debemos detenernos ante los abrojos del camino, ante las circunstancias que la vida nos plantea como retos naturales para enfrentar, para evolucionar, y que cuando nos detenemos ante estos pequeños óbices que se nos presentan en la vida, estamos renunciando a la posibilidad de ser felices, a la posibilidad de ser mejores, a la posibilidad de encontrar la plenitud. Es eso lo que nos invita la doctrina espírita,
porque el espírita y el cristiano somos una misma cosa. Y entonces el espírita que se venga, el cristiano que se venga, no puede tener este rótulo, porque el Maestro Jesús enseñó fue el perdón, el amor, como la única opción que tenemos los seres humanos de encontrar la real felicidad. Sí, el Maestro Jesús nos invita a eso, porque Él está alimentando en el fondo la visión de la vida inmortal, la visión de la vida futura, y que todo el bien que hagamos ahora, más tarde va a tener sus consecuencias positivas para nuestra existencia, para nuestra vida misma, ya que cuando nos llenamos de rabia, nos llenamos de rencor, desde el mismo punto psicofísico, tenemos toda una emisión de hormonas, de sustancias que aceleran nuestro corazón, dañan nuestro hígado, dañan nuestro sistema nervioso. Ya eso lo ha descubierto la medicina, que nuestras emociones están unidas a una descarga hormonal. Cuando tenemos alegría, tenemos paz, generamos endorfinas que hacen que el dolor se haga más llevadero. Por eso el Maestro Jesús dijo con mucha claridad: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Indicándonos que el yugo es la observancia de las leyes divinas, que es la ley de amor. Cuando llevamos el yugo que Jesús nos plantea, la vida se nos hace más llevadera. Por lo tanto, la carga se hace ligera. Este es un mensaje que nos lleva a la necesidad de una transformación moral, la necesidad de una educación de nuestros sentimientos, para que sintiendo bien nos sintamos también físicamente plenos, felices en nuestro trabajo aquí en la tierra. Porque Jesús habló al hombre encarnado, al hombre que cada día lucha por salir adelante en el planeta Tierra, pero luchando y haciendo el bien, ver hacia lo alto, ver hacia al infinito, ver hacia todo ese mundo de realizaciones que Él llamó el reino de los cielos, que es sentir la plenitud. Yo sé que una persona que odia no se siente bien. Una persona que maltrata a otro no se siente bien. A pesar de que siente que descargó una emoción, esa persona en el fondo sufre. En el fondo está enferma. Pensemos bien y hagamos una reflexión desde este momento, porque el Evangelio está lleno de todas estas figuras, porque Jesús vivió en una época donde existían muchos odios raciales, muchas dificultades, a pesar de que se hablaba de un solo pueblo, pero había muchas sectas, muchas disensiones, y Él planteó la ley de amor que debía regir a los hombres a partir de ese momento, porque en la época de Moisés se pensaba en ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Aún nosotros estamos entendiendo la ley de Jesús, porque la ley del talión todavía prevalece en muchos corazones. Debemos comenzar a trabajar en los nuestros, para que la ley del talión vaya cediendo paso a la ley del amor que plantea Jesús en el Evangelio. Vemos todas estas situaciones a nivel macro en nuestra sociedad, de cómo se combate el terrorismo con más sangre, con más dolor, con más angustia. Un autor decía muy ciertamente en estos días, ante todos estos ataques terroristas que han ocurrido, que lo importante es comenzar a trabajar en la cultura. ¿Y qué es la cultura? La forma de pensar, el pensamiento, en los valores, con el fin de ir socavando todas las bases de estos odios, todos estos prejuicios arraigados que se transforman en dolor, en violencia. Entonces, trabajando esto, vamos a ir cortándole el sustento, porque todo el sustento de la maldad que se hace en el mundo yace en la cultura. Y la cultura no es más que la moral. La palabra amores viene de la palabra costumbres. Las costumbres es la moral. Trabajando la moral vamos ayudando a que el hombre vaya saliendo adelante.
porque hemos tenido todo un proceso de evolución tecnológica, pero aún somos primarios, aún somos pequeñas criaturas morales que necesitamos ascender e identificarnos cada día más con esa ley divina que tenemos inscrita en nuestra conciencia. Así es, Víctor. Hemos ganado en confort, hemos ganado en comodidad. Sin embargo, estas situaciones aún todavía no logran estabilizar las emociones en el ser humano. Aún se sigue angustiado y todavía lo vemos. Ahora se han desplazado, las comunicaciones unieron al que estaba lejano y nos apartaron del que estaba cerca, causando más tribulaciones en el ser humano. Entonces hoy estamos en un momento importante de la historia de la humanidad para rescatar aquellas cosas, aquellas costumbres del perdón, del amor, de la fraternidad, porque nacen, están latentes en el ser humano, son naturales en el ser, pero que deben cultivarse a través de la educación, a través del ejemplo, a través de una construcción sana para una sociedad mejor y más justa, más igualitaria, Víctor. Sí, a todas las personas que nos escuchan encontré una frase muy linda que dice perdonar, que es todo el trabajo que debemos iniciar, todos los que tenemos resentimientos, dolores, tenemos cosas pendientes con los demás en nuestra familia, tenemos un tema pendiente con nuestro progenitor o nuestra progenitora, nuestro padre o nuestra madre, y que lo llevamos en el corazón, pero que aún no hemos racionalizado esa emoción, esa descarga negativa, y vivimos peleando con el mundo, vivimos peleando con toda aquella persona que nos refleja a nuestro padre o nuestra madre, porque lo hacemos de una manera inconsciente. Hoy encontré esta frase extraordinaria que dice: perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que el prisionero eres tú. Vamos entonces con esta frase a ir meditándola mientras pasamos a los mensajes comerciales y seguiremos tratando en esta tercera parte el tema del perdón. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, volvemos después de este pequeño corte comercial y vamos a iniciar con la parte del perdón. Kardec preguntó a los espíritus guías de la humanidad de cómo Jesús entendía la caridad, y él decía que se entendía como la benevolencia para con todos, el perdón de las ofensas y la indulgencia de los defectos de las personas, del prójimo. Entonces tenemos ahí una gran propuesta de que a través del perdón, a través de la disculpa de los errores ajenos, porque no estamos nosotros, no hemos venido a este mundo, no hemos nacido para juzgar a nadie, para volvernos jueces. Nadie nos ha otorgado la potestad de ser jueces de los demás.
porque así como nosotros tenemos dificultades y deseamos que los otros comprendan nuestras falencias, nuestros errores, nuestras necesidades emocionales, así también debemos corresponder para con los demás. Y esa es la invitación que el Maestro Jesús a través de todo su mensaje, porque en el momento en que vino a la tierra, las costumbres cada vez eran más bárbaras. Se invadían pueblos, se implantaban situaciones, sistemas políticos ajenos, costumbres, religiones, formas de ver la vida al pueblo que se conquistaba. Y Jesús viene a plantear una propuesta diferente del amor, de la entrega, del servicio, sin importar la condición, raza, género, sino que se viera a todas las personas como hermanos, como seres con necesidades, a quienes debíamos comprender, a quienes debíamos entregar lo mejor. Por eso el Maestro Jesús, todas sus huellas fueron de respeto, de disculpa, de entrega hacia los demás, en cada uno de sus mensajes, dentro de las cosas que dijo y dentro de las cosas que no dijo, dentro de las cosas que hizo y dentro de las cosas que no hizo, marcó siempre la necesidad del ser humano de encontrarse y de perdonar. Porque nosotros vivimos armados todo el tiempo, vivimos siempre entendiendo de que hay alguien que nos puede agredir. Nuestro corazón aún vive resentimiento quizás de la infancia, de maestros, de familiares, de amigos, que quizás no nos quisieron hacer daño en ningún momento, pero que marcaron nuestra infancia y que crecimos con esas circunstancias que no hemos disculpado aún y que nos mantienen armados contra el mundo. Por eso hoy tenemos una gran oportunidad y es la invitación al encuentro íntimo de cada uno para poder encontrarse, para poder solucionar todas esas situaciones que aún no están resueltas en el íntimo de cada uno de nosotros y que nos arman contra el mundo y que no nos permiten disculparnos las falencias nuestras y que por ende no nos permiten disculpar las falencias ajenas. Es la invitación el día de hoy a ese reencuentro, a mirar en nuestro interior, en ese torbellino en el que todavía nos encontramos, para solucionar todas esas cuestiones íntimas que nos mantienen resentidos con nosotros mismos y por ende resentidos contra los demás, resentidos contra la felicidad ajena y que nos torna envidiosos, resentidos contra las situaciones favorables de otros y no nos permiten gozar de nuestras adquisiciones. Y entonces caemos en la envidia y caemos en otras situaciones oscuras. ¿Cuántas personas, Víctor, hoy no están en la cárcel por una situación que no resuelta aún y que estallaron de repente ante la violencia y eran personas queridas quizás en su barrio, en la familia, y respondieron por una situación aún no resuelta, cargada desde no sabemos cuándo, y por no resolverla, por no estar íntimamente en paz, terminó frustrando su existencia en situaciones desagradables. Muchas personas así en las cárceles hoy. Sí, tenemos que entender también que perdonar no es lo mismo que justificar. Tampoco perdonar es excusar. El perdón es un proceso de liberación que hacemos nosotros ante las cosas que nos han producido dolor físico o dolor emocional. Y realmente el perdón nos permite a cada uno de nosotros liberarnos de todo lo soportado para seguir adelante. Por ejemplo, nosotros no nos acordamos del frío del invierno, pero ya no temblamos porque ha llegado la primavera. Quien no perdona, aún en la primavera sigue temblando. ¿Por qué? Porque lleva una carga que también se ha impuesto, porque el otro puede seguir su existencia, pero nosotros seguimos con el resentimiento, el dolor, rememorando cada momento la experiencia, pero no solucionándola, no dándole su debido proceso. No hacemos el duelo bien porque sentimos que algo en nuestra personalidad se perdió, algo nos duele y lo traemos, cada momento lo cargamos, lo llevamos de un lado para otro. Podemos irnos al fin del mundo
y llevamos esa situación. Entonces, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque no nos estamos dando la oportunidad de liberarnos de aquello, de superar aquello, porque el perdón realmente opera un cambio en el corazón. Podemos ponerle fin a un ciclo de dolor por nuestro propio bien y por el bien de futuras generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no perdonamos comenzamos a enseñar a nuestros hijos el no perdón. Y estamos transmitiendo, estamos educando alrededor de un resentimiento. Por eso, hoy le hablamos a las personas, a todas las personas que nos escuchan, que sean padres de familia, madres de familia, educadores, de que cuando tenemos un resentimiento, lo transmitimos a los demás. Haciendo o no haciendo algo, estamos en una acción educativa. Por eso, el perdón es un regalo que debemos proporcionarle a nuestros propios hijos. ¿Cuántos padres no le transmiten los resentimientos a sus hijos de que no deben ayudar a otra persona, no deben confiar en los demás, no deben acercarse a los abuelos, a los primos, a los tíos, porque hay un tema pendiente y que se supone que ese tema se debe heredar? El resentimiento muchas veces en nuestra familia lo heredamos. Entonces vamos creciendo con ciertas limitaciones y no sabemos, porque de niños nos enseñan a no visitar a determinada persona, a determinado familiar, porque ese familiar cometió un error, y no le damos la oportunidad de que los niños entiendan que los demás se equivocan, de que los demás están enfermos emocionalmente, de que los demás en aquel momento que nos hicieron daño estaban en un desvarío emocional, estaban en un desvarío mental, y eso, entender eso nos libera de la carga. Por eso debemos hacer un examen en nuestras existencias de cómo ha sido nuestra vida familiar. ¿Quién nos hizo daño? ¿Por qué lo hizo en aquel momento? ¿Cuáles fueron las causales? Esa persona ignoraba aquello en aquel momento en que nos hizo daño. Y nos vamos a dar cuenta que todas estas justificaciones, todas estas explicaciones nos van a ayudar a entender mejor las razones por las cuales muchas personas nos fallaron. Pero eso no los exime, porque las mismas leyes divinas se encargan de educarnos a cada uno de nosotros. Un discípulo de Jesús también le preguntó al maestro cuántas veces debía perdonar. ¿Y qué le contestó Alexander? Esa fue una respuesta maravillosa. Sí. Porque el maestro Jesús, sin perturbarse, contestó que 70 veces 7. Y él le preguntó que si 7 veces tenía que perdonar a su hermano. Y Jesús le dijo que multiplicara eso 70 veces. Diciéndonos que, haciendo la multiplicación, ¿no?, aritmética. Podríamos decir que se quedaría en la multiplicación aritmética, pero no es aritmética. Era una respuesta psicológica, era decir que ilimitado número de veces que se equivocara. Porque Jesús reconocía la fragilidad psicológica, la fragilidad emocional de las personas. E invitaba a su discípulo a que debía comprender, debía manejar las situaciones emocionales de los demás, a llevarlo a comprender las situaciones que cada quien estaba viviendo, que era un momento histórico de su aprendizaje, de su existencia. Y ahora Víctor recordaba que cuando nosotros nos negamos al perdón, es como de querer cargar una brasa en las manos y llevarla un determinado número de tiempo, esa brasa cargada. Y ese calor, esa situación difícil nos hace infelices. Y nos hemos acostumbrado a permanecer en esas situaciones. Y es por eso que el programa de hoy está invitándonos a que debemos hacer un autoexamen de nuestra existencia, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, para verificar
¿Qué es aquello que nos está haciendo daño, como bien lo decías? ¿Qué es aquello que está torturando nuestro ser y que no nos permite caminar con libertad en la vida? Porque amarrarnos al odio, al deseo de venganza, al resentimiento, es colocar unos grilletes y no nos deja ser felices con quienes nos aman. Por eso el Maestro Jesús, cuando habló del perdón, dijo: si tú amas solamente a aquellos que te aman, ¿qué diferencia tienes con los que no te aman, pero que también tienen a seres a quienes aman? No hay ninguna diferencia, porque el de vida mala también tiene aquel a quien lo ama. También hay una correspondencia entre un círculo muy pequeño. Y entonces el Maestro Jesús estaba hablando de la fraternidad universal que nos debe unir a todos, de reencontrarnos, de volver a descubrirnos para poder sacar lo bueno que está en nosotros. Sí, tenemos muchos trabajos que actualmente se desarrollan alrededor del perdón. Está el trabajo del doctor Fred Luskin allá en Estados Unidos, que lidera el proyecto Perdón. También hay un trabajo muy interesante que lo desarrolla el arzobispo Desmond Tutu allá en Sudáfrica, y que él está desarrollando The Forgiveness Challenge, que es el reto del perdonar, y tiene toda una metodología que maneja a través de la web, donde podemos encontrar toda una información interesante a través de 30 pasos cómo desarrollar el tema del perdón en nuestras vidas. Hay un psiquiatra norteamericano, el doctor Richard Fitzsimmons, y él dice que hay 3 formas básicas de lidiar con la ira. La rabia que tenemos alrededor de algo que nos pasó con alguien. Y él dice, lo primero es negar, porque podemos negar lo que nos pasa con otra persona, decir que eso nunca pasó, o vivir con eso guardado. Lo segundo sería expresarla de muchas maneras mientras pretendemos que no estamos ofendidos. O sea, colocamos un barniz a nuestra personalidad y sentimos que no ha pasado nada. Y el tercer paso es perdonar, ¿sí? Y este doctor aplica una terapia que induce a muchos pacientes a perdonar. Y esto coincide todo con el Evangelio de Jesús, porque lo primero que él nos dice es que confrontemos la rabia interior, la vergüenza, la herida, la veamos, la observemos. ¿Por qué? Porque la persona puede estar deprimida sin saber por qué. Puede pasar muchos años sin descubrir la causa de su depresión que vive oculta. La segunda es reconocer la fuente de la herida y descubrir por qué. ¿Por qué me ocurrió aquello? La tercera sería elegir perdonar. Aunque haya base para la ira y la venganza, no se elige eso, sino perdonar. Y no tiene que ser solo por motivos religiosos, sino también por el instinto de conservación. Nos va a hacer bien a nivel psicológico y físico. Entonces, muchas veces las personas dicen, no es que perdonar es religioso. No, esta es una necesidad vital del ser humano. Y el cuarto punto que nos habla el doctor es que es buscar una nueva forma de pensar sobre esa persona que nos ha hecho mal. Cuando lo hacemos, por lo general descubrimos que es un ser vulnerable, probablemente con heridas, con dificultades, ¿sí? Y eso es importante que comencemos a trabajarlo en nuestras existencias, porque tenemos que darnos una oportunidad. El perdón es la gran oportunidad que tenemos en nuestras vidas. Por eso un autor muy interesante, este escritor, Mark Twain, nos dice que el perdón es la fragancia que la violeta suelta cuando se levanta el zapato que la aplastó. Y eso es nuestra espiritualidad. Cuando vivimos con una actitud de perdón, entendemos al otro ser humano, lo vemos con piedad, con ojos de piedad, porque entendemos que el otro está actuando así, no es porque quiere, sino es porque trae un conflicto no resuelto. No sabemos si de esta vida, en la infancia, o de otra existencia. Por eso es importante que nos sintonicemos con el perdón para que todos estos espíritus amigos que quieren el bien se sintonicen con nosotros.
porque hay muchos seres que partieron a la espiritualidad, pero siguen con los rencores, con las rabias, las molestias, y se sintonizan con aquellos que no quieren el perdón. La doctrina espírita eleva el tema del perdón más allá de esta existencia material que tenemos, sino que también lo ubica en el mundo espiritual. Por eso es importante que trabajemos cada día por el mejoramiento de nuestra parte emocional. Cada día nos alimentemos de lecturas que inviten al perdón, al crecimiento espiritual, y dejemos a un lado todos estos prejuicios. Por eso es importante la educación moral. Muchas veces nos interesamos más que nuestros hijos vayan al colegio, sepan las matemáticas y del español, pero se nos olvida el hecho de enseñar valores, el hecho de hacer el bien por el bien mismo y decirle a nuestros hijos: practica el bien, porque el bien te va a traer tu plenitud, la paz que necesitas para tu existencia. Es por eso importante y fundamental lo que se está haciendo hoy a nivel de la educación y de todos los esfuerzos que se están haciendo para educar, y que esa educación debe empezar en nuestros hogares, para que un día, Víctor, podamos decir así como dijo Francisco de Asís en esa oración tan sublime, tan inmortal, donde decía: Señor, hazme instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya el error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga la alegría. Señor, haz que yo busque consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado. Porque dando es como se recibe, olvidando de sí es como uno se encuentra, perdonando es como se recibe el perdón, y muriendo es como se resucita hacia la vida. Es decir, ser siempre instrumentos dispuestos al servicio, al amor y la fraternidad. Dejemos atrás todas nuestras historias de rencor. Aprovechemos todo el psiquismo que se prepara en la humanidad, ya que sentimos los aires, las brisas del nacimiento de este ser que cambió la historia de la humanidad, que la partió en dos, el Maestro Jesús. Busquemos emularlo, ya que Él es nuestro modelo a seguir. Es nuestra guía segura para encontrar la paz, la tranquilidad que tanto deseamos. Busquemos en nuestra familia el perdón, para que el perdón nos sane a cada uno de nosotros y podamos ser felices realmente. Ser felices en este mundo lleno de pruebas, de dificultades y de diferencias, donde el perdón se hace un acto heroico para los corazones que quieren vivir la realidad espiritual. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron en este programa, a todos los que nos siguen a través de la web, todos los que ven este programa en diferido por YouTube. Gracias, y los esperamos todos en nuestras reuniones públicas en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, Manga, Cuarta Avenida, número 21A44. Agradecemos también a Luis Arnedo todo el apoyo que tuvimos el día de hoy en la parte técnica. Que tengan un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Nosotros reaccionábamos era más a través de los instintos.
el instinto de conservación nos gobernaba mucho más. Teníamos que defender la comida, teníamos que defendernos de las fieras, teníamos que defendernos del medio agreste que nos rodeaba. Pero a través de la evolución de nuestro psiquismo, de nuestra emoción, ya ese animal feroz que nos atacaba ya no existe. Pero ahora existe el otro ser humano, que se ha identificado también con sus miedos, con sus dificultades, con su afán de poder. Y ante eso, algo nos ha quedado de esa naturaleza animal, que es el hecho de defendernos. Antes defendíamos lo material, hoy venimos a defender nuestro honor, venimos a defender nuestro nombre, nuestro apellido. Y entonces cualquier falta la pagamos con el desquite, con la venganza. Y eso es una situación que estamos viviendo en todos los niveles culturales. Por la venganza, la mayoría de muertos en Colombia se dan es por eso, por la intolerancia, el hecho de no podernos sobrellevar los unos a los otros. ¿Y en qué radica todo esto? En el orgullo y en el egoísmo. ¿Orgullo por qué? Porque queremos defender a nuestra persona, a lo que parecemos, a lo que creemos que somos. Y entonces, allí viene. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual. Agradecemos a Dios la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares y de sus corazones a través de este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy también agradecemos a Luis Arnedo por todo el apoyo técnico durante la realización de este programa. Muy buenas tardes también le damos a Alexander, quien no se sanaron, no pudieron corregirse, y hoy vemos los efectos de esas pequeñas guerras que se viven al interior de los hogares y que va marcando el curso de la sociedad misma, del mundo actual, que vive situaciones obscuras, difíciles de enfrentar. Y los gobiernos se han empeñado en hacer todo lo posible por construir sociedades, sobre todo en estos momentos que estamos hablando de un tratado de paz que también se quiere tratar aquí en Colombia, después de más de medio siglo de luchas internas con todos estos actores armados que han permeado a la sociedad colombiana. Sí, el tema de la venganza y el perdón vamos hoy a tratarlo con base a la luz del Evangelio según el Espiritismo. Este tema en el Evangelio es tocado en el capítulo de Bienaventurados los Misericordiosos como el tema de la venganza. Y allí los espíritus nos plantean que la venganza es un estado todavía de la barbarie, de las costumbres bárbaras que traemos de etapas primarias de la evolución y que hoy todavía estamos viviendo. Hoy estamos todavía recreando esas situaciones del desquite, el hecho de que me hacen algo, yo reacciono inmediatamente. Al principio de la humanidad no es la reacción, no actuamos, reaccionamos de una u otra manera
ante los diferentes fenómenos de la vida. Es así, Víctor, que como explicabas, en un principio eso fue incluso necesario para nuestro proceso evolutivo, el defendernos. Lo usamos en algún momento. Tanto así que la rabia es una de esas emociones básicas en el ser humano y que en un principio de la humanidad fue necesario el defenderse. Fue necesario el uso de elementos bélicos, incluso para defender la comida, la tierra, mientras el ser humano iba comprendiendo y ganando experiencias. Pero a medida de que todo este proceso fue transcurriendo, ya hoy nosotros, más racionales, más comprensivos de la vida, ya no necesitamos de estos elementos para poder disuadir, para poder lograr la plenitud. Plenitud a la que todos los seres humanos estamos abocados, a la que todos los seres humanos estamos destinados a encontrar. Solo que mientras permanecemos en la oscuridad de nuestros sentidos, apasionados por ciertas cosas, desvirtuamos el camino, desvirtuamos lo que debemos hacer, nos dejamos conducir más por los sentidos, por las sensaciones, por el placer, que más hacia lo psicológico, que más hacia lo emocional, y es ahí donde caemos en disputas. Hoy nos va a acompañar en todo este diálogo alrededor de este tema central que tenemos para desarrollar, como es el tema de la venganza y el perdón. Este es un tema de mucha actualidad, porque en días anteriores el mundo ha sido golpeado por el terrorismo, ha sido golpeado por tantas guerras, tantas batallas que se libran a nivel internacional, a nivel local, pero también a nivel del hogar. Por eso este tema es muy importante, antecediendo a toda la etapa de la Navidad, donde recordamos la llegada del Maestro Jesús. Hoy este programa tiene una importancia muy grande, porque Jesús nos enseñó el perdón, nos enseñó a no vengarnos, pero eso requiere toda una explicación a nivel que llegue a nuestra razón, pero que también llegue a nuestro corazón. Por eso hoy la doctrina espírita trae las luces necesarias para nosotros poder comprender este tema. Muy buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen todos los sábados a esta hora a escuchar este programa. Y el tema es bien interesante de tratar en estos días. Como bien lo decía Víctor, estamos viviendo momentos coyunturales en el mundo, donde hay situaciones de mucho dolor y que muy posiblemente pudieron sanarse en el hogar, pero